Saludos jóvenes, bienvenidos al segundo video sobre la epístola de Pablo a los romanos. En el primer video di una pequeña introducción a la carta y luego abarqué brevemente lo que considero ser el tema mayor o el tema bajo la luz del cual toda la epístola debe ser leída. Y ese fue el tema de la esclavitud. En este segundo video yo quiero tocar el tema que considero yo ser el centro de masas de toda esta epístola. Este es el tema sin la cual la epístola no tiene sentido como una unidad, como un total. Podemos despedazar la epístola de Romanos como lo hacen muchos evangélicos en el camino de Romanos y otras estrategias evangelísticas y quebrantarlo en pedacitos y despedazarlo y tomar versículo y versículo aquí, versículo allá. Podemos hacer eso y sacarle mucho provecho y utilidad, y muchos de ustedes quizá hasta dirían que su salvación la deben a pedazos de Romanos. Pero si queremos entender Romanos como una unidad, como un libro escrito desde un autor maestro, con una mente de primer orden, entonces tenemos que ver la unidad del libro. Y la unidad del libro tiene como su sol, como su centro de sistema solar, este tema, la cual es la idolatría. Idolatría es el tema central de la epístola de Romanos desde el primer capítulo hasta el final. Pablo en este epístola, aunque él habla de esto en casi todas sus epístolas, o es base de casi todas sus epístolas, pero en Romanos es aún más que esas, donde él va a abarcar ese tema desde su inicio hasta su final. Entonces, si vamos a entender Romanos en su totalidad, tenemos que entender la idolatría. Ahora, evangélicos son de la opinión, probablemente ustedes también, que entienden la idolatría. Pues, ¿qué tan difícil pudiera ser? Pero yo quiero argumentar hoy que en realidad los evangélicos, muchos evangélicos, no entienden la idolatría. Y que este malentendimiento que tienen de este tema es causa de muchos de los problemas que tienen en sus vidas personales y en sus vidas de iglesia y en sus vidas sociales. Lo que Pablo inicia diciendo es que la idolatría es la raíz de todos los pecados. Yo sé que no lo dicen esas palabras, pero es lo que él dice en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, él está argumentando sobre el efecto de la idolatría, las consecuencias de la idolatría. Y si lo lees, tú vas a encontrar que Pablo está diciendo que el efecto, la consecuencia de la idolatría son todos los demás pecados. Homosexualidad, fornicación, todos los pecados, aún los más graves, los más serios, son una consecuencia de la idolatría. Porque la humanidad se hizo idólatra, se han hundido y han sido desenfrenados por Dios para cometer todo otro pecado. En el capítulo 2, Pablo quiere resaltar lo que es la naturaleza insidiosa de la idolatría. Que la idolatría es mucho más profundo, mucho más sutil que lo que muchos se imaginan. Los judíos tenían la idea de que la idolatría eran los gentiles hincándose ante sus ídolos. Y en ese sentido, ellos son un paralelo a los evangélicos de hoy en día, que cuando supuestamente predican contra la idolatría, en realidad están predicando en contra de los ídolos, que no es la misma cosa. Están predicando en contra de las imágenes, los iconos. Y eso no es lo mismo que hablar de la idolatría. Y esto es porque los evangélicos han centralizado, han localizado la idolatría dentro de los objetos.
De tal forma que muchos son de la opinión que para deshacerse, desquitarse, desabusarse de la idolatría, no es necesario hacer más que echar las imágenes físicos en el basurero y tirarlos a la basura. Y que si uno hace eso, se está quitando, se está desabusando de su idolatría. Y eso simplemente no es cierto. Tirar las imágenes o no tener imágenes, no tener ídolos o iconos en tus paredes, no es lo mismo que no ser idólatra. Entonces Pablo en el capítulo 2 de Romanos, él hace ese argumento, que los judíos con toda su jactancia en contra de los gentiles por la idolatría, por toda la jactancia de los judíos de no servir ídolos, no nada más son también idólatras, pero en cierto aspecto son más culpables de idolatría porque su idolatría es más insidiosa, más profunda. Entonces nos conviene a todos nosotros los cristianos evangélicos a tomar esta exhortación muy en serio y comprender entonces qué es este pecado, qué es este asunto tan profundo, tan complicado, tan sofisticado. ¿Y qué significa entonces ser idólatra? Si ser idólatra no tiene que ver con ídolos, con objetos, ¿con qué tiene que ver? ¿De qué se trata? ¿Qué es la idolatría? Nada más para quedar claro. Pablo dijo en 1 Corintios, él escribe y está escribiendo acerca de lo que hoy en día nosotros llamaríamos kermeses. Y muchos cristianos en su día pensaban que cristianos no podían participar en un kermés, no podían comer comida que era de un kermés. Y Pablo dice que toda comida se puede comer porque Dios hizo la comida. Y no debemos nosotros atribuir al ídolo, a la imagen, ni poder positivo, pero tampoco poder negativo. No debemos cometer anti-idolatría, donde nosotros pretendemos, cuando nosotros fingimos que el ídolo en realidad sí tiene poder, aunque le atribuimos poder negativo. No debemos atribuir a los ídolos ningún poder. Los dos extremos son parte de lo que es la idolatría. Entonces, Pablo dice que en el 1 Corintios 8:4, él dice que sabemos que el ídolo que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El ídolo no es nada, es materia, es nada más lodo, es nada más barro, es nada más madera. Dios lo hizo, Dios hizo esas cosas. Y el hecho de que ha sido forjado o ha sido esculpido o ha sido hecho a la imagen de algo, a la figura de algo, no lo hace nada. El ídolo no es nada. Y evangélicos entonces necesitan entender, idolatría no es el ídolo, no es la imagen. El problema con localizar la idolatría dentro de los ídolos mismos es que da la falsa ilusión, la falsa creencia de que uno se puede desquitar, desabusar de la idolatría por tan solo tirarlos a la basura. Pero más que eso, lo que hace es que enclava, ¿sí? Entierra la idolatría, la verdadera idolatría, muy profundo en el corazón de la persona. O sea, cuando una persona escucha un mensaje típico evangélico contra imágenes, llega a pensar que si se deshace de las imágenes, se deshace de su idolatría. Entonces se deshace de las imágenes, se cree, como en Romanos capítulo 2, se cree libre de idolatría y termina siendo peor idólatra que nunca jamás. Porque la verdadera idolatría, la cual nunca supo identificar, la cual nunca supo señalar, se ha enterrado profundamente en su corazón. Y ni sabe que es idólatra, ni es consciente ya de su idolatría. Y es porque no entiende lo que es la idolatría. Pablo, como dije antes, él habla de este tema de idolatría, o por lo menos él
Imagina este tema como el color en el cual Pablo pinta. Si la esclavitud es la luz bajo la cual debemos mirar sus cartas, la idolatría es el color en el cual son pintadas. Todo lo que él dice es referente a este tema amplio de lo que es la idolatría y lo que es la respuesta positiva con respecto a la idolatría. Él habla de esto, por ejemplo, en su sermón en Hechos 17, es completamente fundamentado sobre este entendimiento sofisticado de la verdadera idolatría. Romanos, como ya dije, pero también Colosenses, Primera de Corintios, Efesios, todas estas epístolas son no nada más en parte, no nada más un versículo aquí o acá, un pequeño texto, pero todos esos libros casi en su enteridad están pintadas de este color. Este es un tema muy, muy importante en el cuerpo de escritura del apóstol Pablo y también de Juan y también del Antiguo Testamento, no nada más Pablo. La mayor parte de la Biblia tiene que ser vista como pintada en la luz de la idolatría, tanto negativo, que está mal, pero también la solución positiva que Dios prescribe. Entonces tenemos que entender la idolatría si queremos entender las escrituras y si queremos entender Romanos. En cierta forma, Pablo está diciendo que la idolatría es la raíz de todos los pecados. Quizá algunos ahora van a pensar, pues idolatría, si la idolatría no es la imagen, si la idolatría no es el ídolo, entonces la idolatría es alabar a algo que no sea Dios. Ahora eso es poco más atinado a la verdad, pero aún así no es verdaderamente lo que es la idolatría. Parte del problema con esa definición, que idolatría es robar la alabanza que Dios merece, es que proviene de una perspectiva pagana, donde Dios es nada más otro ser. Los humanos somos seres pequeños, según el paganismo, pero Dios es el ser supremo. Ahora, eso en realidad no es así. Dios no es el ser supremo, porque eso lo clasifica nada más como un ser más grande. Sí, tú eres un ser pequeño y Él es un ser enorme, pero un ser aún así. Pero Dios es categóricamente diferente que nosotros, no nada más en cantidad, sino en categoría. Entonces Dios no nada más es más grande que nosotros, Él es otro, diferente. Según Tomás Aquino, Dios es la fuerza de ser, no es un ser, Él es la misma fuerza de ser. Entonces, cuando pensamos que idolatría es robar de Dios la alabanza, básicamente estamos imaginándonos un Dios pagano, del cual podemos quitarle algo, robarle algo, hacerlo menos, hacerle a Dios menos en alguna forma. Y eso no es posible. A Dios no se le puede quitar ni agregar. Dios no es más pobre ni más rico por lo que si nosotros alabamos o no alabamos. Dios no está en el cielo anhelando alabanza como si le hiciera alguna falta. A Dios no le hace falta. Dios no está resentido y con síndrome de baja confianza porque no le alaban y luego enojado por su resentimiento. Eso simplemente no es como funciona. Pero eso es lo que en realidad estamos planteando cuando pensamos que idolatría es robarle de Dios su alabanza. Aunque, como digo, eso es una definición un poco más atinado que decir que las imágenes son idolatría. Eso es casi completamente erróneo. Pablo, él pinta a Dios completamente no pagano. Este es especialmente a la vista de Hechos 17, en el sermón, en el Areópago, donde Pablo, él pinta un Dios que es completamente opuesto en todo sentido al paganismo.
donde Dios es completo en sí mismo, donde no le hace falta de nadie ni de nada, y nadie le puede agregar ni quitar. Y por lo tanto, la ofensa que Dios encuentra en la idolatría no es por una ofensa personal que le roba algo, que le quita algo, que lo mengua en algo. La ofensa que Dios encuentra en la idolatría, como vemos en Romanos capítulo 1, es lo que la idolatría provoca en nosotros. Es que la idolatría nos roba a nosotros mismos, a los humanos. Nos roba en fin de nuestra misma humanidad. Y eso es lo que a Dios le molesta. Es lo que a Dios le ofende. Que a nosotros mismos nos estamos robando, nos estamos deshumanizando. De esto habla Pablo claramente en Romanos 3. Él lo resume de una forma tan comprimida, donde él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Escucha bien, vamos a regresar a esta palabra, pero están destituidos de la gloria de Dios. Muchos cristianos asumen que la frase la gloria de Dios es simplemente un sinónimo para el cielo. Que lo que está diciendo Pablo es que por el pecado estamos nosotros excluidos del cielo. Estamos corridos del cielo. Eso no tiene nada que ver con el cielo. La gloria de Dios es un término técnico que Pablo usa muchas veces en Romanos, muchas veces en Efesios y en otros lugares también. La gloria de Dios es algo muy específico y no tiene nada que ver con el cielo. Volvemos en un momento a esto. Como dije, es muy importante este resumen del problema, porque Romanos 3:23 es el resumen del problema del pecado de la idolatría. Por cuanto todos pecaron, bien podríamos decir, por cuanto todos fueron idólatras, están destituidos de la gloria de Dios. Aunque eso en realidad es redundancia, pero eso quizás es una manera de comprender lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué es la idolatría? Si la idolatría no son las imágenes, y si la idolatría no es quitarle de Dios la alabanza que él merece, no exactamente por lo menos. Entonces, ¿qué es la idolatría? Les voy a dar una definición. Fundamentalmente, la idolatría es la abdicación de nuestra vocación divina de ser la imagen de Dios. Permíteme decirlo de nuevo. Fundamentalmente, la idolatría es la abdicación de nuestra vocación divina de ser la imagen de Dios. Eso es la idolatría. Si entiendes la idolatría de esta forma, entonces Romanos, Efesios, Colosenses, Primera de Corintios y muchos otros pasajes de la Biblia, muchas otras escrituras de la Biblia van a cobrar mucho más sentido. Abdicación, por los que no saben, es una palabra técnica que significa cuando un rey abandona o rehúsa su reino, su trono, su corona, su posición. Un ejemplo muy famoso de la abdicación es cuando en 1936, cuando el rey Eduardo el VIII, el cual apenas se había convertido en rey de Inglaterra, él se enamoró de una mujer divorciada americana que se llamaba Wallis Simpson. Y porque él era cabeza de la iglesia de Inglaterra y en ese entonces divorcio era ilegal en la iglesia de Inglaterra y especialmente para la cabeza o el papa, por decir, de la iglesia de Inglaterra, el rey, él tuvo que abandonar su trono. Él tuvo que dejar su trono para poder casarse con esa mujer, y lo hizo. Él abandonó su trono, y su hermano menor, el rey Jorge el VI, él asumió el trono y fue rey, y es la razón que su hija Elizabeth II
Luego llegó a ser la monarca de Inglaterra. Entonces eso es abdicación. Es cuando uno de su propia voluntad abandona su posición de rey. Eso es lo que es la idolatría. La idolatría es la abdicación de nuestra vocación divina. ¿Cuál es nuestra vocación divina? Es de ser humanos. Ser humano no es una categoría biológica. Ser humano, hoy en día en nuestra cultura occidental, tenemos un dilema donde no podemos muchas veces nosotros los occidentales comprender de qué forma no somos animales. De qué forma es el humano algo distinto o único o especial. Y muchos, especialmente los materialistas, naturalistas, ellos dirán que el humano no es especial, que su ADN es básicamente idéntico a la de animales, que su estructura esqueletal, sus músculos, de la materia de la cual es compuesta su cerebro, todo, aún su conciencia es no muy especial. Entonces, ¿qué hace al hombre especial? Pablo mismo en Hebreos, él observa esto y él dice, ¿qué es el hombre que lo visitas? ¿Qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿En qué forma es el hombre especial? Pero luego él responde esa pregunta retórica. Él dice, aunque lo hiciste menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. ¿Ves la palabra otra vez? Gloria. Una palabra muy importante cuando estás leyendo las escrituras. Pon atención. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre las obras de tus manos y todas las cosas sujetaste bajo sus pies. Eso es lo que hace al hombre especial. Es su vocación. Dios ha llamado a los humanos a una vocación, a un propósito. Y ese llamado, esa vocación, los hace especiales, los hace únicos, importantes. Y la idolatría es cuando abdicamos, cuando rehusamos tener o tomar o cumplir ese propósito a la cual somos llamados. Pablo habla de esto en Romanos 8. Todos conocemos el 28, aunque lo estamos mal interpretando casi siempre, pero dice, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Pero luego dice, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Cuál propósito? El propósito de ser la imagen de Dios. Ese es nuestro propósito. Es lo que dice en Génesis 1. Es el texto básico de toda cultura occidental. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es la base de derechos humanos, es la base de democracia, es la base de toda cultura occidental, es esa declaración de Génesis 1. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ese no es nada más una descripción del hombre, es la vocación del hombre. Es lo que tienes que entender. La vocación del hombre es ser la imagen de Dios. Idolatría es abdicar esa vocación. Es abdicar esa vocación. Tú, como ser humano, tu propósito en la vida es ser la imagen de Dios. Pero tú, por no querer, o yo, no nada más tú, todos nosotros, los humanos, por no querer aceptar la carga de esa responsabilidad, el peso de esa responsabilidad, lo rehuimos, lo abdicamos. ¿Y qué hacemos? Tratamos de poner otras cosas, vírgenes, santos, imágenes, ídolos, budas, dinero, trabajo, política, gobierno, tú di. Queremos tomar otras cosas que no tienen esa vocación y ponerlas en ese lugar.
Yo no quiero ser la imagen de Dios. No quiero la responsabilidad que esa vocación requiere. Entonces yo pongo otras cosas como la imagen de Dios. Cediendo, rehusando cumplir la vocación con la cual soy llamado. Eso es idolatría. Idolatría es la abdicación de nuestra vocación divina, de ser la imagen de Dios. ¿Qué significa cuando decimos que el hombre es la imagen de Dios? Significa dos cosas. Uno es, y es dos cosas a la vez. Uno es que nosotros los humanos somos llamados a proyectar la gloria de Dios hacia el mundo. Por eso Pablo dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra destituir? Significa cesar de tu cargo. Si un entrenador de fútbol es destituido, quiere decir que es quitado o él deja su cargo de entrenador. Cuando Pablo dice que todos pecaron y están destituidos, significa por el pecado de la idolatría, o el pecado de la idolatría en realidad es dejar el cargo de proyectar al mundo la gloria de Dios. Eso es lo que él está diciendo en Romanos 3:23. Entonces, porque la idolatría es primeramente proyectar la gloria de Dios hacia el mundo, hacia la creación. El hombre es ese enlace entre Dios y su creación. Y por medio de la humanidad, Dios quiere proyectarse al mundo, a la creación. Por eso Pablo dice en Romanos que porque el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios, toda la creación gime dentro de sí, esperando que el hombre sea restaurado. El enlace, el eslabón que enlace la creación con su creador es el humano. Y eso ha sido roto y la creación ahora se encuentra alejado de Dios, sin contacto con Dios, porque la creación tiene contacto con Dios por medio del hombre, porque el humano es el templo de Dios. ¿Entienden cómo funciona un templo o para qué sirve el templo? El templo es aquella cosa que enlaza a Dios con lo material, que enlaza el mundo espiritual, el celestial, con el terrenal. El templo es el lugar donde el cielo y la tierra tienen contacto. Y el hombre es el templo, por medio del cual Dios se proyecta al mundo. Pero el hombre, cuando pecó, cortó la línea telefónica entre Dios y su mundo. Y ahora todo el mundo, dice Pablo, gime esperando la restauración del hombre, porque cuando el hombre es restaurado, otra vez la creación tendrá su propósito restaurado. Salmos habla de esto. Por ejemplo, Salmos 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Si entiendes que la creación misma, las estrellas, la tierra, los gusanos, los simios, todas las cosas, en sí mismos ellos no honran a Dios, no tienen la capacidad de hacerlo. La manera que una estrella denuncia o habla, cuenta la gloria de Dios, es cuando el humano la observa. Cuando el humano observa la estrella, observa sus características físicas, las leyes que la gobierna, cuando el hombre la nombra, está trayendo esa estrella a la gloria de Dios. Está no nada más proyectando la gloria de Dios hacia la creación, pero está también al mismo momento reflejando, y esa es la segunda cosa. Primero, proyectar la gloria. Segundo, está reflejando
la alabanza de esa cosa hacia Dios. El hombre es el vínculo que hace eso posible. Proyecta la gloria, refleja la alabanza. El hombre es como un espejo en ángulo que de Dios proyecta la gloria para abajo y de abajo proyecta la alabanza para arriba. Esa es la vocación del hombre. Y la idolatría es rehusar hacer esa vocación. Es por medio del hombre que la alabanza puede de la creación ser dirigida a Dios. Y el hombre ha rehusado, ha rehuido, ha eludido esta vocación. Y hemos puesto sustitutos. Queremos poner a alguien en nuestro lugar o algo, lo que sea, un ídolo, una imagen, un icono. Queremos poner el trabajo, el dinero, el coche, el deporte, la política, lo que sea. Queremos poner esas cosas en el lugar y que esas cosas representan a Dios, porque nosotros no queremos ser cargados con lo que sí, con el peso tan infinito que implica ser imagen de Dios. Esto es como si, imagínate que México envía a su embajador a los Estados Unidos para sentarse y tener una cena con el presidente de los Estados Unidos. Pero el embajador tiene temor o no tiene ganas o le pesa mucho el cargo. Entonces él envía a su jardinero en su lugar. Eso es lo que el hombre está haciendo. En la idolatría, ¿qué es lo que está pasando exactamente? El hombre no está comunicando la gloria de Dios a la creación y no está volviendo la alabanza de la creación hacia el Creador. Está enviando al jardinero en su lugar. Y esto es la idolatría. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el hombre cuando hace eso? Pues según Romanos capítulo 1, lo que pasa es que se hunden en una completa deshumanización. El hombre pierde todo propósito y sentido, y la vida pierde propósito y sentido, y toda la creación pierde su propósito y sentido, y eso es lo que comúnmente llamamos la caída. La caída es la pérdida total de todo sentido, de todo propósito, y ahora estamos perdidos, navegando sin luz, no sabiendo de dónde venimos ni a dónde vamos. Porque eso no lo podemos localizar dentro de nuestro ser biológico, dentro de nuestra naturaleza inherente. Solo lo podemos localizar dentro de nuestra vocación. Y si dejamos nuestra vocación, si rehuimos nuestra vocación, estamos rehuyendo nuestro propio propósito. Y nos encontramos perdidos la humanidad tratando de fabricar propósito de la nada. Y no podemos. Y terminamos completamente perdidos. La idolatría también es necesario entenderla. Porque no podemos interactuar profundamente, eficazmente, con un mundo perdido. Cuando no entendemos lo que significa ser perdido ni por qué lo somos. Y ese, lamentablemente, es la situación de muchos evangélicos hoy en día. Están predicando un evangelio de obras. Yo sé que no lo creen de obras, pero sí es. Es un evangelio muy ineficiente. No están entendiendo cuál es el problema fundamental. Y es porque no están leyendo Romanos como un libro cabal, unido. Déjame darte un ejemplo de cómo debemos aplicar este entendimiento de idolatría al mundo de hoy en día. La causa, la esencia de la ideología de género es idolatría. Esa es la esencia de la ideología de género, la idolatría. Lamentablemente, muchos evangélicos quieren hablar de ideología de género, transvestismo, este tema. Lo quieren hablar desde un punto de vista de suciedad o desde un punto de vista de estupidez,
tontería. ¿Cómo son tan tontos de creerse que un hombre se crea mujer, que una mujer se crea hombre? Qué tonterías, qué babosadas, qué horrible, qué suciedades. Y así lo quieren manejar. Y quizá hay un poco de elemento de verdad en esas cosas. Pero no es el verdadero problema. El verdadero problema con estas ideologías perversas es que son perversas, pervierten la verdad, pervierten la vocación y el orden divino. Y eso es idolatría. La ideología de género es la forma de idolatría quizá máxima. Porque el hombre que se cree mujer no solamente está abdicando su lugar como imagen de Dios por medio del pecado, pero está tomándolo un paso más allá. Él está diciendo que él no nada más va a poner algo en lugar de Dios, pero que se va a hacer a sí mismo su propia imagen de él. Es decir, no nada más quiere sustituir a Dios, pero quiere sustituir a Dios con sí mismo y hacerse a sí mismo su propia imagen, hecho al orden de su propia imaginación. El hombre se quiere creer mujer porque se quiere crear a sí mismo. Quiere ser su propio Dios creador y al mismo momento la imagen de sí mismo. O sea, quiere ser Dios y la imagen de su Dios, todo al mismo momento. Ese es el fundamento intelectual de la ideología de género. Y eso no lo podemos descartar diciendo que es estupidez o diciendo que es pura suciedad y tontería. No funciona de esta forma y es la razón que somos incapaces de lidiar con esta ideología, porque no lo tomamos en serio, porque no tomamos la idolatría en serio, porque no entendemos la idolatría. No podemos tratar con estos pecados con escarnio, ni con repugnancia. Eso no funciona. Tenemos que tratarlos intelectualmente, entendiendo profundamente lo que son, de dónde vienen y a dónde van. Por décadas, casi un siglo, los cristianos han tratado de lidiar con la homosexualidad con escarnio y repugnancia, y no han sido exitosos en nada, o en casi nada. Solamente llegan a convencer a los ya convencidos. Y es porque no entienden la homosexualidad y no quieren entenderlo. Yo no estoy haciendo excusas. Yo no estoy tratando de decir que no hay nada malo con la homosexualidad. Yo estoy diciendo que la homosexualidad, ideología de género, la idolatría, son peores de lo que te imaginas. No mejores, no son menos ofensivos o menos dañinos, son más dañinos, son peores de lo que te imaginas. Lo que yo estoy diciendo es que el problema del evangélico no es que los toma demasiado en serio, es que no los toma suficientemente en serio. Es como el que cree que el cáncer es algún espíritu maligno y lo puedes correr con pegarle con ramas de laurel. Eso no es tomar el cáncer más en serio, es tomarlo como caricatura. Y así el evangélico trata con la idolatría. Lo trata como una caricatura, localizado dentro de una estatua. Y tira la estatua en la basura y tiras la idolatría a la basura. Y ya, libre. Así no funciona. La idolatría es una doctrina diabólica, muy profunda. Y vas a tener que poner bastante tiempo y esfuerzo y meditación para comprender todo lo que de veras involucra este pecado. Si no comprendemos la idolatría bien, como dije al inicio, vamos a terminar siendo peores idólatras que cuando teníamos ídolos en las paredes. De hecho, yo quiero decirte que en mi opinión, muchos de nosotros somos peores idólatras hoy que lo que fuimos antes de creer.
porque hemos enclavado profundamente la idolatría muy dentro de nosotros y ni sabemos qué es ni cómo parece para poder encontrarla. ¿Qué es la evidencia de la idolatría en nuestras vidas personales, nuestras vidas de nuestras iglesias, de nuestras vidas sociales? Divisiones, pleitos, iras, contiendas, celos. Todas las obras de la carne son producto, consecuencia de la idolatría. Por eso Pablo dice, después de Romanos 1, señalando toda la idolatría evidente, externa, obvia, luego voltea a los judíos y dice, no se crean, no se jactan, ustedes son peores. Abominan a los ídolos, pero cometen sacrilegio. Y el resto de Romanos es una explicación, una argumentación de cómo solucionar la idolatría y cómo recapturar, retomar el lugar de ser la imagen y la gloria de Dios. No es un cargo ligero, no es algo que fácilmente uno puede aceptar. Pero si no tomamos nuestro lugar como los templos de Dios, como el que proyecta su gloria y refleja la alabanza hacia Él, estamos nosotros viviendo en idolatría. Bueno, yo espero que eso les fue de ayuda en su lectura de Romanos. Los veré en el video siguiente.